Feliz día para todos, soy Fercho del grupo de oración Guerreros por Amor a la Santísima Trinidad con María y los Ángeles de la ciudad de Bucaramanga. Hoy es viernes 10 de abril. Celebramos la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Según una antiquísima tradición, la Iglesia no celebra los sacramentos excepto la penitencia, la unción de los enfermos, ni este día ni el siguiente. El altar es totalmente desnudo, sin cruz, sin candelabros, sin manteles. La celebración de la pasión de nuestro Señor Jesucristo consta de 3 partes: la liturgia de la palabra, la adoración a la cruz y la Sagrada Comunión. Todos conocemos perfectamente la lectura, además que para el día de hoy está tomada del Evangelio según San Juan 18, 1, 19 al 42, donde está la lectura de esta palabra del Señor que vamos a recordar el día de hoy. Salió Jesús de la sala donde había celebrado la última cena con sus discípulos y se fue con ellos al otro lado del torrente Cedrón y entraron a un huerto que había allí. Judas el traidor también conocía ese lugar porque Jesús muchas veces se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, acompañado de la tropa y algunos sirvientes cedidos por los sumos sacerdotes y los fariseos, fue al huerto con antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿a quién buscan? Ellos contestaron: a Jesús de Nazaret. Él les dijo: soy yo. Judas el traidor también estaba con ellos. Apenas dijo Jesús: yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Jesús les preguntó otra vez: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús de Nazaret. Jesús respondió: ya les dije que yo soy. De manera que si me buscaban a mí, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse lo que había dicho: no dejé que se perdiera ninguno de los que me diste. Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y de un tajo le cortó la oreja derecha a un esclavo del sumo sacerdote. El esclavo se llamaba Malco. Entonces le dijo Jesús a Pedro: guarda de nuevo la espada. Yo tengo que pasar el trago amargo que me dio mi padre. Entonces la tropa con su capitán y los sirvientes de las autoridades pusieron al preso a Jesús, lo ataron y se lo llevaron primero donde Anás, luego donde Caifás. Caifás era sumo sacerdote ese año y fue el que dijo a las autoridades judías que más valía que un solo hombre muriera por el pueblo. Simón, Pedro y otro discípulo se fueron detrás de Jesús. Ese otro discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del palacio del sumo sacerdote, mientras que Pedro se quedó fuera junto a la puerta. Entonces el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, salió y habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera le preguntó a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Y él respondió: no soy. Los esclavos sirvientes habían encendido brasas y estaban ahí calentándose porque hacía frío. Pedro se quedó con ellos calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y sobre lo que enseñaba. Jesús le respondió: yo he hablado en público delante de todo el mundo. Yo siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. No dije nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que han escuchado mis palabras. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, un sirviente que estaba ahí le dio una bofetada a Jesús y le dijo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si hablé mal, muestra en qué está lo malo. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás envió a Jesús atado donde el sumo sacerdote Caifás. Pedro seguía ahí calentándose. Entonces le preguntaron: ¿no eres tú también de sus discípulos? Pero él lo negó diciendo: no soy.
Uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, le dijo: yo te vi en el huerto con él. Pero Pedro lo negó otra vez y enseguida cantó un gallo. De donde Caifás se llevaron a Jesús al pretorio. Ya había amanecido, pero los que lo llevaron no entraron al pretorio para no quedar impuros y poder así comer el cordero pascual. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿qué acusación tienen en contra de este hombre? Y ellos respondieron: si no fuera un criminal, no te lo hubiésemos entregado. Pilato les dijo: llévenselo ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos le contestaron: nosotros no tenemos autoridad para dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que Jesús había dicho para indicar la manera como iba a morir. Entró de nuevo Pilato al pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por tu propia cuenta o porque otros te lo dijeron de mí? Pilato respondió: yo no soy judío. Gente de tu propio pueblo y los sumos sacerdotes vinieron aquí a entregarte. ¿Qué fue lo que hiciste? Jesús respondió: no es el mundo el que me ha hecho rey, sino si el título de rey me viniera de este mundo, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no cayera en manos de autoridades judías, pero mi título de rey no viene de aquí abajo. Pilato le dijo: entonces, si eres rey. Jesús respondió: eres tú quien lo dices. Yo he nacido y he venido al mundo para esto, para dar testimonio a favor de la verdad. Todo el que está por la verdad escucha mi voz. Pilato preguntó: ¿y qué es la verdad? Pero al decir esto, salió de nuevo a hablar con los judíos y les dijo: yo no encuentro en él razón alguna para condenarlo. Pero es costumbre entre ustedes que yo les deje libre a alguien con ocasión de la Pascua. ¿Quieren que les deje libre al rey de los judíos? Ellos gritaron otra vez y dijeron: a ese hombre no, suéltanos a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato se llevó a Jesús, lo hizo azotar. Además, los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto rojo y se le acercaban y le decían: viva el rey de los judíos. Le daban bofetadas. Entonces salió Pilato otra vez y les dijo a los judíos: miren, aquí se los traigo. Quiero que se den cuenta de que no encuentro en él razón para condenarlo. Y salió Jesús con la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo: ahí tienen al hombre. Apenas lo vieron, los sumos sacerdotes y los sirvientes gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro en él razón para condenarlo. Los judíos replicaron: nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se declaró hijo de Dios. Cuando oyó Pilato estas palabras, se fue atemorizado más y más. Entró de nuevo al pretorio y le preguntó a Jesús: ¿de dónde eres? Pero Jesús no le respondió. Entonces Pilato le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para dejarte libre y también para crucificarte? Jesús le respondió: no tendrías autoridad sobre mí si Dios no te lo permitiera. Por eso más culpable es el que me entregó a ti. Al oír esto, Pilato trató de dejarlo libre, pero los judíos gritaron: si dejas libre a este, no eres amigo del emperador, porque todo el que se proclama rey se pone en contra del emperador. Cuando Pilato oyó estas palabras, sacó a Jesús y se sentó en el tribunal en el sitio que llamaban el Empedrado, en hebreo Gabatá. Era la víspera de la Pascua, alrededor del mediodía. Entonces les dijo a los judíos: ahí tienen a su rey. Ellos gritaron: que muera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿quieren que crucifique a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que al emperador. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran. Se llevaron a Jesús y cargando con la cruz salió de la ciudad hacia el sitio llamado de la Calavera, o en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron con él y otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el centro. Pilato además mandó escribir un letrero para ponerlo encima de la cruz. Lo que estaba escrito era: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos.
Como el sitio donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego, muchos judíos lo leyeron. Pero los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: no deberías haber escrito el rey de los judíos, sino dijo que era el rey de los judíos. Y Pilato respondió: lo que escrito está, escrito queda. Los soldados, después de que crucificaron a Jesús, se apoderaron de su ropa y la dividieron en 4 partes, una para cada soldado, y se quedaron también con su túnica. Y como no tenía costuras, sino que estaba tejida de una sola pieza, se dijeron: no la rasguemos, más bien echémosla a suerte para ver a quién le toca. Así debía cumplirse lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban también su madre, la hermana de su madre María de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre cerca de ella, el discípulo, el que tanto amaba a Jesús, le dijo: mujer, este es tu hijo. Y a ella le dijo: esta es tu madre. Desde aquel momento el discípulo la recibió como su propia madre. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y que para la Escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Empaparon pues una esponja, la ataron a una rama de hisopo, se la acercaron a la boca, y después de beber el vinagre, dijo Jesús: todo está cumplido. Inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Todos se arrodillaron. Como era víspera del sábado, los judíos le pidieron a Pilato que mandara quebrar las piernas de los crucificados y retirar sus cuerpos, para que no quedara en la cruz hasta el día siguiente, que era sábado. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los 2 que habían sido crucificados con Jesús, pero cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua. El que lo vio lo atestigua, su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean, porque todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y otro pasaje de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero a escondidas por miedo a las autoridades judías, le pidió a Pilato permiso para llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces fue y se llevó el cuerpo. También fue Nicodemo, aquel que la primera vez había ido de noche a ver a Jesús, y llevó una mezcla de mirra y de aloe, como unos 30 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos, embalsamándolo con las sustancias aromáticas, según la costumbre que tienen los judíos para enterrar. En el lugar en que Jesús fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro recién excavado, en el que todavía no habían enterrado a nadie. Así pues, como ese día era víspera del sábado judío, y ese sepulcro estaba cerca, en él sepultaron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso y qué honroso haber podido compartir con ustedes esta lectura de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que nos tiene que hacer reflexionar en lo que es este sacrificio, este holocausto pleno por la salvación nuestra. ¿Qué hacemos cada uno de nosotros para retribuir al Señor su muerte, su sufrimiento, los golpes, la lapidación? ¿Qué importancia tiene para cada uno de nosotros el minuto a minuto de este Vía Crucis tan difícil y tan terrible que pudo vivir el Señor? Cada una de las 7 palabras que el Señor profesó en ese momento tan importante para la humanidad. La invitación es para que el día de hoy sintamos esa tristeza en nuestro corazón, porque tenemos que estar tristes, de luto, con dolor, sintiendo esa angustia del Señor
pero también ese gozo de saber que se estaba entregando por nosotros. La adoración de la cruz, no como un objeto, no como una situación de una adoración, de una imagen o de una idolatría, como algunos tal vez intentan tildarla, sino como ese signo de salvación, ese signo de redención, ese signo de sufrimiento, donde una persona que me ama mucho, sin conocerme, se entregó por mí. Una persona que no la conocí en persona, pero que representa y tiene una grandeza importante al ser el Hijo de Dios, que se entrega, que se condena por mi salvación y lo sigue haciendo aún después de tanto tiempo. Por eso la invitación es para que vivamos hoy este Viernes Santo de la mejor forma posible, llenos de esa reflexión, de esa tristeza, pero también de ese amor que nos acerca más a la cruz del Señor, para vivirla, para llevarla, para amarla y para sentirla. Al inicio hacía la aclaración de cómo se vive hoy la celebración de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y nombrábamos la adoración de la cruz y lo que representa hoy la Eucaristía que celebramos. De igual forma, las buenas costumbres de orar el Santo Via Crucis, muchas personas que oran también los 33 credos con un significado especial. No lo hagamos simplemente por un requisito o por una costumbre, sino intentemos hacerlo porque de corazón queremos fusionarnos con un Jesucristo que hoy sufre su Via Crucis, su pasión y su muerte. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, no permitas que durante este día ofendamos a tu divino Hijo y para ello danos tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy buen Viernes Santo, lleno de amor, de gozo, de espiritualidad. Y nos vemos, si Dios lo permite, esta noche 8:30 en la oración del Santo Rosario.